Vamos a hablar de la distribución geométrica, vamos a calcular el valor esperado y la varianza. Tenemos una variable aleatoria x con distribución geométrica y parámetro p. P es un parámetro que es la probabilidad de éxito, que es un número entre 0 y 1. Y la función de probabilidad es dada por la probabilidad de que x sea igual a k, en este caso es p multiplicado por 1 menos p a la k menos 1, donde k es un número natural mayor o igual que 1. Bueno, entonces para encontrar el valor esperado de x, simplemente tenemos que usar la fórmula que conocemos para el valor esperado de una variable aleatoria discreta. Es decir, el valor esperado de x va a ser la suma. Aquí vamos a tener la suma sobre todos los posibles valores de la variable aleatoria x, es decir, los números naturales de 1 a los números naturales mayores o iguales que 1, ¿no? Entonces tenemos la suma de k igual a 1 hasta más infinito. Aquí escribimos k y multiplicado por la probabilidad de que x es igual a k, es decir, por la función de probabilidad. Ahora lo único que tenemos que hacer es reemplazar esta función de probabilidad por la función que tenemos acá y calcular esta serie, ¿no? Entonces tenemos la suma desde k1 a más infinito de k multiplicado por p y 1 menos p a la k menos 1. Bueno, lo primero que tenemos que darnos cuenta es lo siguiente, que tenemos acá p es una constante que no depende de k, por lo cual lo podemos escribir fuera de la suma. Vamos a hacerlo. Tenemos que esta es la suma, acá tenemos p, ¿sí? Lo queríamos escribir fuera de la suma, entonces tenemos p fuera de la suma va desde k1 hasta más infinito, de k por 1 menos p a la k menos 1. Bueno, ahora tenemos que resolver esta serie, esta suma. Lo que tenemos que darnos cuenta es lo siguiente. Esta expresión es muy familiar para todos los que hemos trabajado con derivadas integrales. Si imaginamos que tenemos, en lugar de 1 menos p, tenemos x, entonces vamos a tener k por x a la k menos 1. Es decir, esto es la derivada de x a la k, ¿sí? Porque sabemos que la derivada de x a la k es k por x a la k menos 1. Entonces lo que tenemos acá exactamente es la derivada de menos 1 menos p, ¿sí? Entonces por las reglas de cálculo en series, lo que sabemos es que podemos calcular esta serie de acá. Esto se puede calcular como como la derivada de la siguiente serie. Entonces vamos a ver la serie desde k0 a más infinito de 1 menos p a la k. Eso que tenemos acá, si encontramos la derivada de 1 menos p a la k, vamos a obtener k por 1 menos p a la k menos 1 multiplicado por menos 1. Entonces tenemos que tener acá multiplicado por menos 1 y esta va a ser la derivada. Entonces, otra vez, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos la derivada de esta serie en respecto a p y vamos a obtener la suma desde 1, ¿sí? Entonces, en el momento en que encontramos la derivada, vamos a tener la suma desde 1 hasta más infinito de 1 menos p, de k por 1 menos p a la k menos 1, por menos 1 y por este menos, entonces el menos se cancela. Así que lo único que tenemos que hacer es hallar el valor de esta serie y ese resultado tenemos que encontrar la derivada respecto a p y ese va a ser el valor de nuestra serie inicial. Bueno, entonces, ¿cómo hallamos el valor de esta serie? Acá lo que tenemos es una suma de un número entre 0 y 1 y con la potencia, o sea, este número está a la k, donde k son todos los números naturales de 0 a más infinito. Esto es una serie geométrica. Esta serie geométrica tiene un radio de 1 menos p. Y nosotros sabemos de cálculo que el resultado de una serie geométrica es simplemente, lo voy a escribir en este lado para que sea más claro, cuando tenemos una suma de la siguiente manera: 1 más r cuadrado más r a la 3 hasta más r a la n, y continuamos así infinitamente. Esto es igual a 1 sobre 1 menos r. ¿Sí? Esto es lo que tenemos acá, es una serie geométrica. Entonces, en este caso, r es 1 menos p. Así que el resultado de esto va a ser menos lo que tenemos adentro, es simplemente 1 dividido en 1 menos p y la derivada respecto a p. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos 1 dividido en 1 menos p, es decir, 1 dividido sobre p. La derivada de 1 sobre p
va a ser menos 1 sobre p al cuadrado, pero como tenemos menos acá, entonces el menos se cancela y queda 1 sobre p al cuadrado. Así que todo esto va a ser igual a 1 sobre p al cuadrado. Así que obtenemos de que el valor esperado de x, podemos cancelar esta p con este cuadrado y obtenemos que es 1 sobre p. Vamos ahora a encontrar la varianza de la distribución geométrica. Para eso tenemos que usar la fórmula de la varianza de cualquier variable aleatoria, que está por la siguiente fórmula, es decir, el valor esperado de x al cuadrado menos el valor esperado de x y todo al cuadrado. De aquí nosotros ya encontramos esto, o sea, nosotros ya sabemos cuál es el valor esperado de x, que es igual a 1 sobre p. Entonces, lo único que tenemos que encontrar es el valor esperado de x al cuadrado. Para esto vamos a usar una fórmula muy parecida a la del valor esperado, es decir, el valor esperado de x al cuadrado va a ser igualmente la suma sobre todos los posibles valores de x. En este caso tenemos que son los números naturales mayores o iguales que 1. O sea, tenemos la suma de 1 hasta más infinito. Y escribimos, cuando tenemos el valor esperado, aquí escribimos k, ¿sí? Pero en este caso tenemos x al cuadrado, es decir, tenemos una función de la variable aleatoria f de x, ¿sí? Y f de x es igual a x al cuadrado. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es escribir también a f de k, es decir, k al cuadrado. Y multiplicamos esto por la función de probabilidad, es decir, por la probabilidad de que x es igual a k. Ahora lo único que tenemos que hacer es reemplazar eso por la función de probabilidad que tenemos y calcular esta serie, y así podemos encontrar el segundo momento de x. Bueno, vamos entonces a reemplazar el valor y vamos a ver qué obtenemos. Tenemos la suma desde k1 a más infinito, y acá voy a escribir, bueno, voy a escribir primero k al cuadrado. Aquí vamos a tener 1 menos p a la k menos 1, y p, que es constante, la podemos escribir acá porque es constante, ¿no? Entonces, p no depende de k. Ahora, ¿cómo vamos a encontrar esto? Bueno, el truco va a ser el siguiente. El truco va a ser el siguiente. Voy a escribir en lugar de k al cuadrado, para k al cuadrado voy a escribir k al cuadrado menos k más k. Menos k más k, es decir, k al cuadrado más 0. ¿Sí? Y voy a dividir esta suma en dos sumas. La primera va a ser considerando esta parte y la segunda va a ser multiplicando esta parte. ¿Sí? Entonces, ¿qué obtenemos? Obtenemos que esto es igual a p, abrimos paréntesis, y tenemos que esto es la suma desde k1 a más infinito. Entonces, para la primera parte tenemos k al cuadrado menos k, y lo podemos escribir como k por k menos 1 por 1 menos p a la k menos 1. Y más, y tenemos la suma desde k1 a más infinito de k por 1 menos p a la k menos 1. Y podemos cerrar paréntesis. Bueno, de acá nosotros ya sabemos cómo calcular algo, ya sabemos cómo calcular esto. Esto fue exactamente lo mismo que calculamos para el valor esperado, y sabemos que esto no es más que, esto que está acá, no es más que 1 sobre p al cuadrado. 1 sobre p al cuadrado, porque acá lo que tenemos es la derivada de 1 menos p a la k. Bueno, exactamente de menos 1 menos p a la k, la suma desde 0 a más infinito. Ya hicimos esto, ya sabemos de que esto va a ser 1 sobre p al cuadrado. Entonces, lo único que tenemos que encontrar es esto. Tenemos que encontrar esto. Bueno, lo primero que tenemos que darnos cuenta es de lo siguiente, que si k es igual a 1, entonces esta expresión, como acá tenemos k menos 1, esto va a ser igual a 0. Así que la suma no va a ser desde k igual a 1, sino k igual a 2. Desde k igual a 2. ¿Qué más nos podemos dar cuenta? Nos podemos dar cuenta de que esto, es decir, k por k a la menos 1 por 1 menos p a la k menos 1,
¿sí? Lo podemos transformar de tal manera de que podamos usar el mismo método que ya usamos para el valor esperado con la derivada. Pero como acá tenemos k por k a la menos 1, entonces lo que necesito acá no es k menos 1, sino necesito k menos 2. Como necesito k menos 2, entonces voy a restar 1 y a sumar 1, ¿sí? Entonces acá va a tener menos 1 y más 1, ¿sí? Entonces, ¿qué resulta de esto? Resulta que acá tenemos esta parte, va a ser igual a k menos 2 y tenemos el más 1 de acá, ¿no? El más 1 de acá. Así que lo que obtenemos, este más 1 no es más que una constante 1 menos p, así que la podemos escribir acá y de resto vamos a tener k por k a la menos 1 por 1 menos p a la k menos 2. Vamos a escribir esto. Entonces tenemos p, después tenemos la constante, este más 1 que tenemos acá lo sacamos como una constante, 1 menos p, y tenemos la suma desde k igual a 2 hasta más infinito de k por k a la menos 1 por 1 menos p a la k a la menos 2, más 1 sobre p al cuadrado. Ahora lo único que tenemos que hacer es encontrar esta suma. Bueno, para encontrar esta suma, tenemos que darnos cuenta exactamente de que esto no es más que la segunda derivada de la serie de 0 a más infinito de 1 menos p a la k, ¿sí? Entonces, esta serie que tenemos acá va a ser igual a la segunda derivada de la suma de k igual a 0 a más infinito de 1 menos p a la k. Segunda derivada. ¿Por qué? Porque si encontramos la primera derivada, esto va a ser igual a k por 1 menos p a la k menos 1. Si encontramos la segunda derivada, va a ser k por k a la menos 1 por 1 menos p a la k menos 2. Así que esto es la segunda derivada. Así que lo único que tenemos que hacer es encontrar el valor de esta serie, que ya sabemos que es una serie geométrica, y encontramos la segunda derivada y ese va a ser el valor de la serie. Entonces, esta serie geométrica, sabemos que esto es igual a 1 sobre p, 1 sobre p, ¿sí? Así que tenemos que encontrar la segunda derivada de 1 sobre p. Entonces, la primera derivada de 1 sobre p es menos 1 sobre p al cuadrado, y la segunda derivada de 1 sobre p va a ser igual bueno, la primera derivada es menos 1 sobre p al cuadrado, así que la segunda derivada va a ser 2 sobre p a la 3. Esta es la segunda derivada de 1 sobre p, así que este es el valor que tenemos para esta serie. Entonces, el resultado final para el segundo momento va a ser igual a p por 1 menos p por 2 sobre p a la 3, es decir, 2 por 1 menos p sobre p al cuadrado, ¿sí? Porque cancelamos esta p con este cubo que tenemos acá, entonces tenemos p al cuadrado, más p por 1 sobre p más 1 sobre p. Y este es el resultado que tenemos para el segundo momento. Ahora lo único que tenemos que hacer es reemplazar esto en la varianza y encontrar el resultado. Vamos a hacerlo. Entonces, tenemos que esto es igual a, voy a seguir acá, el resultado lo va a seguir acá. Entonces, el segundo momento va a ser igual a lo siguiente. Lo voy a escribir de la siguiente manera. 2 sobre p al cuadrado menos 2 sobre p, ¿sí? Menos 2 sobre p más 1 sobre p. Esto es el valor esperado de x al cuadrado, menos el valor esperado de x al cuadrado. El valor esperado de x nosotros encontramos que es 1 sobre p, entonces esto va a ser menos 1 sobre p al cuadrado. Así que podemos cancelar, bueno, no cancelar, sino restar este 2 sobre p al cuadrado menos 1 sobre p al cuadrado. Esto va a ser igual a 1 sobre p al cuadrado, así que obtenemos 1 sobre p al cuadrado menos, y acá tenemos menos 2 sobre p más 1 sobre p, es decir, menos 1 sobre p. Y esto va a ser la varianza de la distribución geométrica con parámetro p.